los derrumbes se siguen presentando. Es una eterna problemática el de la vía al llano. 130 puntos que tienen que ser intervenidos. Uno de los más preocupantes, el del kilómetro 58. Está en riesgo, si sigue esta problemática, el desabastecimiento hacia el interior del país o lo que desde el interior se envía hacia los llanos orientales. Doctor Jorge Bedoya, presidente de la SAC, gracias por atendernos. Buenos días. Jenner, un muy buen día para usted y para toda la audiencia de Red Más. Bueno, si no se arregla esta vía al llano, si siguen las lluvias, si continúan los cierres, ¿estamos en riesgo de desabastecimiento acá en la capital? Pues mire, en el momento como la vía está abierta con intermitencia, lo que hay son dolores de cabeza, obviamente incremento en los costos de transporte para los productores y se tiene una vía alterna para la cual se están haciendo unos planes de contingencia con el Ministerio de Transporte para garantizar, ojalá, que la carga más pesada pueda irse por allá si es que se llega a cerrar el 1058 nuevamente. Pero evidentemente, eso supondría, si hay un cierre de la vía principal y la vía secundaria o las vías alternas no están en las condiciones, pues más allá de decir que va a haber un desabastecimiento de Bogotá, sí generaría obviamente un elemento disruptivo en la cadena de abastecimiento con toda normalidad que tenemos hoy en día, pues porque no es lo mismo usted pasar de un tránsito de 4, 5, 8 horas, dependiendo del sitio donde salga hasta la ciudad de Bogotá por la vía principal, a tener que aguantarse 12 horas, 18 horas o más por las vías alternas. Y por eso para nosotros desde la SAC siempre hemos dicho que es importante que las vías alternas estén en las mejores condiciones para garantizar que si algo pasa en la vía principal, pues que no se va a vulnerar el normal abastecimiento de la capital de todos los colombianos. ¿Qué tanta comida viene de los llanos? ¿Qué alimentos vienen de los llanos? Pues yo le doy unos ejemplos. Mire, por ejemplo, en el caso del cerdo, son más de 1.200 toneladas semanales de carne de cerdo que vienen a esta ciudad. Es decir, más del 50% del cerdo que consume la capital de la República proviene de los llanos orientales. En el caso del pollo es similar, son unas 1.200, 1.300 toneladas semanales. La cosecha del arroz del Casanare, que indiscutiblemente pasa por el centro del país, en este momento hay 300.000 toneladas represadas saliendo y que obviamente se necesitan tener una solución, y en eso la ministra de Transporte ayer lo anunció a la opinión pública como lo está trabajando. Pueden ser más de 3.000 toneladas de frutas que llegan a nuestra capital, pero no solamente esos productos, también la palma o el aceite de palma que sale de los núcleos palmeros que tienen los llanos orientales, y cientos de miles de cabezas de ganado que tienen que venir a las plantas de sacrificio de la capital. Por eso es que la Altillanura se conoce como una despensa agrícola de todos los colombianos y por eso hay que cuidar mucho la carretera principal. Y de Bogotá hacia los llanos también salen insumos. Claro, entonces salen 800.000 pollitos de un día para abastecer las granjas de pollo de engorde, salen cientos de miles de toneladas de fertilizantes, las semillas para los productores de arroz. Es un flujo vehicular permanente de ida y vuelta que, de nuevo, nosotros siempre hemos dicho lo siguiente: esto no es un problema de este gobierno, esto es un problema histórico. ¿Cuántos dolores de cabeza ustedes en Red Más a lo largo de los años no han tenido que transmitir porque la vía no está en las condiciones adecuadas? Y las vías alternas, pues desafortunadamente no son las mejores. Yo creo que la dispensa agrícola, que es la Altillanura, se merece tener unas vías como las que tienen, por ejemplo, en el Valle del Cauca, o como la ruta del sur en los tramos que son los mejores, porque realmente, si no, vamos a tener este tema todos los años a esta misma altura, y sobre todo por un tema adicional, y después yo me extiendo un poquito, porque el cambio climático llegó para quedarse, y eso que implica que el régimen de lluvias va a estar en condiciones mucho más gravosas, y eso significa mayores retos para los constructores de vías, no solamente las principales, sino también las secundarias y las terciarias, que son las vías que necesitan los productores de alimentos en nuestro país. Como usted decía, doctor Bedoya, pues la ministra ha hecho distintos anuncios, pero ¿usted es optimista? Porque muchos dicen, mire, esto, a pesar de que el gobierno está trabajando, va para largo, es demorado, no son soluciones para allá. En octubre se anuncia entonces el contrato para la construcción del viaducto en el kilómetro 58 en Río Negro. Se anuncia también que esos 134 puntos pues los tome realmente la concesión y no tenga que ver allí el Estado. Pero eso no va a ser ya. Se teme un cierre como el que tuvimos en el 2019, casi 3 meses de la vía al llano, lo cual sería gravísimo. Pues yo tiendo a ser optimista, pero también uno tiene que basar su optimismo en las realidades que hemos vivido y la experiencia que nos dicta, que evidentemente hemos tenido cierres de esa vía, que la montaña
como dicen, es muy sensible al régimen de lluvias y que por más de que la gente que está operando la carretera haga todo su trabajo, pues eso puede llegar a ocurrir. Y usted entenderá también, y yo creo que el gobierno así también lo debe entender, que los productores de alimentos, eso no es simplemente como que le digan, oiga, no, se cerró el 58 o pues hay que tener paciencia, claro que sí, pero usted tiene que pensar en la logística. Cargo los animales que ya están a punto para poder pasar al proceso de faenamiento para llevarlos a Bogotá, o como ahora, si se cierra esto, voy a tener que dar una vuelta y eso implica mermas. Mando el cerdo refrigerado o el pollo ya refrigerado para la capital de la República y esos camiones tienen que volver a cargar vacíos porque son camiones para carga especializada. Entonces es un reto logístico que lo que hace es que en estas cosas uno tenga que planear con el peor escenario. ¿Y el peor escenario cuál es? Que se llegase a cerrar la vía en un cierre, vamos a decir, de 10, 20 días y mire lo que está ocurriendo. Claro. Una de las dos vías alternas va a tener un cierre mínimo de 10 días. Entonces ya la gente está, a mí no me queda bien decirlo, pero ya la gente está con los pelos de punta diciendo, si ya se cerró una vía alterna, ¿qué puede pasar si se cierra la vía principal? Esto no es meterle ni tremendismo, ni ser pesimista, sino compartir con la opinión pública cosas que pueden ocurrir. Ojalá no ocurran. Pero Ojalá no. yo también le digo otra cosa. El productor de alimentos no está pensando que si el contrato, que si la concesión, que nada. Que no, él lo que necesita es que la vida esté en condiciones como lo necesita el turismo, como lo necesita el comercio, porque obviamente el departamento del Meta, el departamento de Casanare, pues son vitales también para la reactivación económica. Claro. Es Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Doctor Bedoya, como siempre, gracias por atendernos y esperemos mejore la situación en la vía al llano. Feliz día. Así es, Jenner, gracias, muy buen día para usted.